Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy jueves 24 de mayo, día especialísimo. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, esta mañana, mientras todos nosotros tomamos un rico café y desayuno, el expresidente de la República, Rafael Correa, tiene que atender sus procesos judiciales. Esta vez por el secuestro de Fernando Balda, explicado en amplitud por Felipe Rodríguez ayer en este mismo espacio, teniendo que responder a la Fiscalía sobre su conocimiento o desconocimiento en un hecho delictivo en el que se presume la participación del Estado. Los detalles de qué dijo Rafael Correa los tendremos en pocos minutos y los publicaremos evidentemente en La Posta, el sitio más sexy de la web. En caliente también, finalmente el único hecho importante de un 24 de mayo, el presidente de la República rendirá su informe a la Nación. Primer informe a la Nación y cómo han cambiado las cosas desde el 24 de mayo del 2017. Ya no habrá fotito de Moreno, Serrano y Correa alzando las manitos, porque el expresidente está autoexiliado en Bélgica. El expresidente de la Asamblea ha tenido que bajar de las alturas a su dimensión natural de 1,50 m. Y el ex vicepresidente Jorge Glass está en prisión y con una linda cabellera, porque al parecer se pasa del carajo. En la prisión ha perdido el estrés, ha ganado cabello. Qué recuperadito se lo ve a Jorge Glass. ¿Cómo han cambiado las cosas en este primer año? ¿Qué viene para el segundo? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, Pedro Donoso, representante de Rodrigo Bután. Gracias a todos por quedarse en la entrevista y sobre todo por compartir los contenidos de La Posta. Gracias por sus preguntas y comentarios, las iremos procesando. Con mi invitado esta mañana, Pedro Donoso. Anderson. Uno de los hombres que mejor análisis político puede hacer en este país sin tomar pasiones ni posturas. Qué presión, qué presión. Gracias. Bienvenido. No, muchísimas gracias, por favor. Ya sé que has aceptado la entrevista solo por el cafecito, así que esperemos que la traigan para que te vuelva la sonrisa. Pero hace un año, ¿qué estabas pensando a estas horas de la mañana? Bueno, hace un año es difícil, o era difícil, como es ahora, descifrar lo que está sucediendo. Creo que vivimos en una lógica de una entropía política muy compleja, donde nada está en su lugar y es complicado seguir haciendo este tipo de análisis donde lo que necesitas, digamos, es elementos reales para hacer análisis y donde la coyuntura no te los da. Yo creo que como hace un año está absolutamente difuso lo que puede suceder y las únicas conclusiones que uno puede sacar, y que creo que es el titular de hoy, es que el primer año de gestión de Lenín Moreno es el año de transición de un gobierno de transición, es decir, de un gobierno al que el poco manejo de la expectativa no le permitió ser el poscorreísmo y se constituye como un gobierno de transición. Es también la emancipación de Lenín Moreno, o al menos así lo leo yo, o sea, ese presidente que llega cogidito de la mano con un grupo de políticos que tenía el poder en pleno, le ponen la banda y todo su primer año se trata de ganar el poder además de la banda. Y de legitimarse, evidentemente. Y ese es un tema muy interesante. Digamos que hay que de una u otra manera empezar a sustentarlo con cifras. Y por ejemplo, en octubre del 2017, el informe confidencial publicaba que
digamos, la expectativa de que el país va a estar mejor era finalmente de un 55%. En febrero del 2018, Opinión Pública te publica un 30% de personas que consideran que el país va a estar mejor, y finalmente se va traduciendo también en la caída de los números de Lenín Moreno en su aceptación de gestión. Es decir, Moreno tuvo que tener el mayor enemigo, que es el manejo de la expectativa, y creo que eso le ha empezado a pasar factura, y yo creo que lo único que podemos nosotros concluir es que, digamos, su caída en aceptación puede ser empezar a, digamos, atenuarse o más bien agravarse, y tener un Lenín Moreno con bajas niveles de aceptación. Vamos a revisar las cifras, pero hay un gran debate en la caja de comentarios, no sobre lo que estás diciendo, sino sobre si se te escucha o no. Así que permíteme, te ajusto el micrófono un poquito más arriba, porque tengo aquí un gran debate. ¿Se le escucha perfecto? ¿No se le escucha? ¿Volumen? ¿Tiene buen volumen? ¿No tiene buen volumen? Creo que los que no escucharon son beneficiados por eso. No, los que no están escuchando son correístas, no quieren escuchar. Hace un año, la foto de José Serrano, agarrado de la mano con el presidente Moreno y con el presidente Rafael Correa, entonces saliente, ¿qué nos decía y qué nos dice ahora cuando miramos el baúl de los recuerdos? Yo creo que más lo que nos decía esa foto finalmente es lo que no decía. Y lo que no decía finalmente era que en una estructura de poder que todos creímos que era una estructura consolidada, finalmente no se limaron las asperezas que se tenían que limar. Y yo creo que el gobierno de Moreno optó por, digamos, la legitimidad social y ciudadana frente a una legitimidad interna, casa adentro. Creo que eso de una u otra manera establece el rumbo que toma Lenín Moreno durante este año finalmente, y que crea unas expectativas que después le significan una dificultad en la forma de gobernar. Es decir, él mismo se crea un monstruo que después no puede manejar, que es el manejo de la expectativa. Hoy que el presidente Lenín Moreno se pare delante de la Asamblea Nacional, ¿hacia dónde apuntará su mensaje? Yo creo que evidentemente hacer un recorrido de lo que ha sido estos 365 días finalmente. No voy a jugar al adivinador, pero creo que podría ser un buen momento para hacer un anuncio interesante en el ámbito económico, finalmente, presentar la ley o establecer cuáles son... A lo mejor un año después ya es momento de hacer algún anuncio económico, ¿no? Capaz, finalmente, ¿no? Capaz que ya ha tenido la suficiente oxigenación, digamos, la coyuntura para hacerlo, pero podría ser una buena oportunidad, ¿no? Creo que debería repasar un poco sus hitos de gobierno para contrarrestar un poco la caída de cifras que se puede tener a la mano ahora, ¿no? 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno dice delante de la Asamblea Nacional: voy a ser un presidente a la europea, voy a dejar que los ministros se pongan en primera fila. ¿Lo ha cumplido? Yo tendría que revisar cifras, digamos, de reconocimiento de ministros, de aceptación de ministros, que finalmente no las tengo, pero en la coyuntura general creo que no. Creo que él sigue siendo, digamos, la figura central. Hay chispazos de ministros que pueden tener, digamos, un importante rol en el tema de gobierno, pero en sí mismo, digamos, Lenín Moreno es esta figura principal, y que podríamos establecer que es una figura ausente, ¿no? Los números también sobre su liderazgo no son muy positivos. También prometió en ese mismo escenario del 2017 ser un presidente menos protagónico. Prometió el fin de las sabatinas, algo que ha cumplido. Lo que me gustaría valorar no es si lo ha cumplido o no, sino qué tanto ha ganado o ha perdido por dejar esa exposición o sobreexposición que tenía Rafael Correa. Es un tema muy interesante finalmente. Yo creo que en política y en comunicación los vacíos no se quedan vacíos, son llenados por alguien y por algo. Y yo creo que finalmente el vacío que deja Rafael Correa cuando abandona el poder es un vacío conceptual. Es decir, hoy en el Ecuador yo siento que no hay nadie que conceptualice el vacío que dejó Rafael Correa. Correa, digamos, durante 10 años nos acostumbró a que una persona durante los sábados conceptualizaba los temas. Es decir, él nos decía qué es salud, qué es educación, qué es deuda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en su ausencia del poder, hoy el gobierno no ha tenido la capacidad de llenar ese espacio conceptual, y lo han ido llenando la oposición, los grupos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que le ha restado protagonismo al gobierno a sí mismo. Pregunta para ti, Pedro. Lenín Moreno se ha convertido en un gran depurador, salvo grosos casos como el de la canciller.
Cuando Correa asumió el poder, el pueblo le dio un cheque en blanco para hacer cambios. Si se encaramela con el poder, nos vamos a repetir la historia de nuevo. Digamos, yo no sé si el análisis debe ser ese. Yo creo que el análisis, lo que debe partir es que ahorita en el Ecuador las cosas no están en su lugar y a eso nos acostumbró el correísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente Correa pateó el tablero y restableció nuevas relaciones de poder, ¿no? Entonces uno tenía a la derecha, por ejemplo, defendiendo derechos de los jubilados y a la izquierda defendiendo libertad de prensa, ¿no? Entonces para los que hacemos análisis era muy complejo entender esta dinámica, ¿no? Finalmente yo creo que si el gobierno no logra establecer un rumbo conceptual de las cosas, ¿cierto? Esto le puede traer factura y ya no tendría mucha relación con estar enamorado del poder o no, porque el poder no lo va a disfrutar mucho tampoco. ¿Qué hay de los medios de comunicación? Que hacia mayo de 2017 tenía una credibilidad del 35-36% de los medios privados. Hoy las últimas encuestas, creo que son cifras de Sedatos, 56%, muy por arriba del gobierno nacional. Este primer año de Moreno, por carambola, ha beneficiado a los medios de comunicación privados. Y yo no sé si por carambola, yo creo que un poco la estrategia también del morenismo, del leninismo, ha sido de una u otra manera tener o restablecer una relación con los medios de comunicación. El tema ahí es que los medios de comunicación no van a dejar de hacer su rol, ¿no es cierto?, de publicar lo que se debe publicar, independientemente de cuál sea la relación que tú construyas. Y eso creo que a otros políticos les ha pasado factura, como a Mauricio Rodas, por ejemplo. Entonces, creer que tú puedes gobernar basado en una relación con los medios de comunicación, creo que políticamente es un error. Los medios de comunicación empezaron con la llamada luna de miel que se le da a los presidentes, los 100 días. Esa se extendió luego hasta la consulta popular, se extendió luego por el ataque en la frontera y los medios han sido bastante dóciles con el gobierno, bastante suaves en la crítica. ¿Cuánto dura una luna de miel en un gobierno, una relación gobierno-prensa? Veamos cómo se tensa hoy la cuerda, sobre todo en la coyuntura de la ley de comunicación. Es decir, cómo va a votar el bloque de Alianza País morenista, cómo va a votar el bloque de acuerdo nacional correísta, es decir, cómo se van a discutir los textos, ¿no? Hay un pensador español que dice libertad, fraternidad, igualdad, sí, pero cuando ya se habla de leyes, presupuestos, eso ya es otra cosa finalmente, ¿no? El primer gran reto político de Lenín Moreno fue llevar el distanciamiento con Rafael Correa sin perder completamente una asamblea que sabíamos no era de él. Un grupo parlamentario que tenía la mayoría absoluta y que no respondía a sus órdenes. Lo sortea partiendo 40 para él, 30 para los otros. Números grosos. No era fácil hacerlo. ¿Lo hizo bien? ¿Pudo hacerlo mejor? Digamos, no es mi rol establecer si lo hizo bien o no, sino poner los elementos sobre la mesa. Y Okay. yo creo que Moreno no tiene finalmente el control sobre una Asamblea Nacional que es un monstruo que finalmente el gobierno no puede controlar, ¿no? Entonces ha habido muchas críticas del tema de alzamanos, etcétera, pero el gobierno tiene que tener algún tipo de control, sobre todo de su bloque legislativo, para asegurar gobernabilidad, ¿sí? Entonces hemos visto ahora, o vemos hoy, por ejemplo, que hay una mayoría móvil, ¿no es cierto?, que es una mayoría que se puede denominar la mayoría ahorita de Happy Times, es decir, que es mayoría en tanto y cuanto son los tiempos, no son, ¿verdad?, un bloque cohesionado en donde hay una disciplina partidista y se vota de acuerdo a la disciplina partidista, es decir, todos votamos a favor de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior con una sonrisa finalmente porque es un tema que a todos, digamos, nos beneficia o nos gusta, etcétera, pero la prueba de fuego será la Ley de Comunicación, la Ley Económica Urgente, todas las leyes que vengan. Económico de la deuda. El techo económico de la deuda, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay actores políticos que han manifestado que no están de acuerdo con que se elimine el techo, hay que poner un techo, pero ¿cuál es ese techo? Contraloría te dijo una cifra, pero de los exministros de Finanzas otro, es decir, nada está en su lugar, o sea, no sabemos por dónde partir finalmente, ¿no? Gracias a todos los que insistieron y jodieron la vida hasta que producción pudo arreglar el audio de Pedro Donoso, como dicen que ya está perfecto. Solamente con una digresión aquello, Pedro. El presidente se ha volcado a la derecha como lo acusan varios sectores. Digamos, el análisis no puede ser tan reduccionista, finalmente. Es decir, no puedes decir derecha, izquierda, finalmente, porque si dices el gobierno tiene un gabinete económico de derecha, sí, pero tiene un ministro de agua indigenista, finalmente, ligado con los sectores de izquierda. Entonces, no sé, yo no puedo concluir eso. Este nuevo gabinete, y lo dijo aquí el secretario Andrés Michelena, como un gobierno de concertación. Eso es lo que tenemos.
que finalmente habría que definir qué es concertación. Es decir, un gobierno donde participe la mayor amplitud de sectores posibles. Yo creo que es un gobierno de transición finalmente, es decir, de transición en donde la concertación pende de un hilo, es decir, hasta que los temas no sean los temas complicados que hay que debatir. No me digas que es simplista leer un giro a la derecha cuando tienes como ministro de Economía a un representante de los gremios y las cámaras, cuando tienes como ministro de Defensa nuevamente a un militar que además es la derecha dentro de la derecha de las Fuerzas Armadas, cuando tienes como ministro del Interior a un hombre identificado plenamente con la derecha, incluso cercano a partidos de derecha como Mauro Toscanini. No me digas que es simplista leerlo así. Es que también tienes el otro lado, ¿no es cierto? Tienes a Humberto Chorango en agua, tienes a Paul Grande en política, tienes a finalmente María Fernanda Espinosa en relaciones exteriores, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, digamos, no creo que se puede ser tan elemental, digamos, en decir es de derecha e izquierda. Lo interesante es ver cómo se da ese diálogo. Es decir, a mí me encantaría presenciar un diálogo, ¿no es cierto?, entre el señor Carlos Pérez, ¿no es cierto?, ministro de Hidrocarburos, y Humberto Cholango, secretario del Agua, es decir, cuáles son las condiciones de los mínimos y los máximos, cómo se negocia, pero sobre todo, quién administra esa relación. Porque con el correísmo era medianamente fácil, es decir, digamos, Correa era finalmente o te establecía un péndulo, ¿verdad?, en donde le daba a un grupo cierto ministerio y al antagónico el otro ministerio, y él administraba esas tensiones, ¿no? Ahora, digamos, en nuestra posición no está muy claro el cómo se dan esas relaciones. ¿Qué hay de los operadores políticos de Lenín Moreno? Comienza moviendo las cosas Gustavo Larrea, como su operador a la sombra, fuera de gobierno. Es el tipo que hace las reuniones, que lleva el mensaje al presidente, lo descubren, lo denuncian, lo excluyen, lo marginan. El presidente dice, este señor no es de mi gobierno. Luego su secretario general toma ese rol, es el que cabildea el viraje del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, Eduardo Mangas. Hay un audio que publica Fernando Villavicencio en Focus, lo desprestigian, lo excluyen, lo sacan del gobierno. Desde entonces para acá, la tarea debería haber recaído en Miguel Carvajal, secretario de la política, no recae con éxito. ¿Tiene operadores políticos hoy, un año después, Lenín Moreno? No te sabría decir, no tengo la respuesta. Y que un lector de coyuntura, como intento ser, no sepa si tiene operadores políticos es bastante decidor finalmente. Es decir, no logro... ¿Qué hace el operador político? Yo principalmente no reconozco a alguien que pueda construir estos puentes, ¿no es cierto?, y que pueda administrar estas tensiones con un objetivo claro. Finalmente no sé cuál podría ser quien ocupe ese rol finalmente, aunque se ven ciertos destellos de actores que empiezan a tener poder al interno del gabinete, ¿no? José Luis Romero te pregunta, ¿crees que se acerca el fin de Alianza País? Si bien es cierto, existe una clara descorreización, pero ¿a dónde apunta Moreno y qué clase de partido y estructura es la que busca consolidar? O sea, la respuesta la podemos dar en febrero del 2019 finalmente, es decir, y eso es una conclusión muy, muy certera. El éxito o el fracaso de Alianza País en las seccionales van a marcar, digamos, su futuro final. Y la apuesta de Lenín Moreno es la no muerte de Alianza País, ¿no?, que es algo desde mi lectura bastante incomprensible, ¿no? Es decir, era mucho más fácil darle la estocada final a un movimiento que de una u otra manera estaba con una base política muy débil y poder crear uno propio finalmente, ¿no? ¿Se puede refundar Alianza País? Yo creo que se puede refundar todo. Hemos visto que en el Ecuador se puede refundar todo. Creo que esa es la apuesta de Lenín Moreno, la verdad. Todo menos la izquierda democrática que no a pie con bola, ¿no? Eso lo dijiste tú, no yo. Hombre, no, esto me lo has contado tú. No, mentira. Yo me hago responsable de mis palabras, porque además me da mucha risa cuando sale Rodrigo Borja con Paco Moncayo y Vilma Andrade a decir que le está entregando el partido a los jóvenes. Ahora Paco Moncayo ha lanzado su candidatura a la alcaldía de Quito y ya vamos a hablar también de seccionales. Luis Matute te pregunta, ¿se debe hablar todavía de derecha o izquierda o debemos superar ya el anacronismo? Digamos, yo como lector de la coyuntura creo que están más vigentes que nunca, desde la lectura de la coyuntura, ¿no? Porque de una u otra manera la derecha o la izquierda concuerdan en el qué, pero se diferencian en el cómo. Esa es la radical diferencia entre la derecha y la izquierda. Es decir, digamos, el cómo estableces igualdad en condiciones sociales, por ejemplo, o el cómo das prioridad de una u otra manera al pago de la deuda, ¿no? Entonces yo creo que están más vigentes que nunca. Antonio Charcopa te pregunta, Pedro Donoso, este se supone es un gobierno que quiere recuperar la gobernabilidad y poner las cosas claras. ¿Por qué pone en la cárcel y manda a sus casas a ex administradores del Estado, pero no hace nada por intentar enajenar bienes y devolverle la plata que se han robado? Digamos, no tendría la respuesta. Lo que sí veo es que no ha habido un mayor esfuerzo
para construir una institucionalidad. Recientemente Grupo Faro, que es un centro de pensamiento interesante, hizo una medición muy técnica de las promesas de campaña, ¿no? Y la menor valoración finalmente, a diferencia de la percepción ciudadana, era el tema de lucha contra la corrupción con indicadores absolutamente claros en tanto y en cuanto había una medición clara de qué se había hecho y qué no finalmente, ¿no? Eso se traduce, como te digo, en leyes, ¿no? Es decir, la iniciativa del Ejecutivo al Legislativo de establecer leyes de extinción de dominio, qué sé yo. Zoraida Pozo, si este es un gobierno de transición, ¿por qué andan consolidando partidos alrededor del presidente? Por ejemplo, el partido de Gustavo Larrea. Por eso mismo, porque es un gobierno de transición, exactamente. ¿Tú crees que alrededor de la figura del presidente habrá figuras que intenten beneficiarse en las próximas campañas? Me están sacando de mi zona de confort, que es hacer lecturas de coyuntura y no adivinar el futuro, pero creo que por el mismo hecho de ser un gobierno de transición, ¿no es cierto?, hay partidos que empiezan a nacer no alrededor de la figura del presidente, sino alrededor de la figura de una coyuntura. Decías que es un buen momento para que el presidente haga un anuncio económico claro, directo, que marque la ruta. El primer año de Moreno está marcado por la política, la crisis política. El segundo año va a estar marcado por la crisis económica. No soy experto en economía, pero finalmente, digamos, los economistas te establecen eso, ¿no? Dan cifras, por ejemplo, de caídas o aumento en el riesgo país, de caídas, por ejemplo, en el tema de depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el tema económico no se ve nada bien. Creo que los ajustes tienen que darse y la ley económica va a ser, digamos, el impulsor, el detonador para que se destrabe el tema económico finalmente, ¿no? En su primer año de gobierno, además de recibir una crisis económica heredada y causar una crisis política para reestructurar el Estado y el poder, Moreno se enfrenta de la noche a la mañana a una crisis de seguridad marcada por la frontera norte, por el secuestro, por el asesinato, por el narcotráfico. ¿Cómo supera esa crisis, si es que la ha superado? Yo creo que no la ha superado finalmente y de una u otra manera las cifras te dan razón. Opinión Pública Ecuador en mayo del 2018 recientemente te publica, digamos, una encuesta en donde, por ejemplo, los encuestados te dicen que en 63.3% la delincuencia ha aumentado, ¿no? Evidentemente, técnicamente uno no puede vincularlo una cosa con la otra, pero digamos la gente o la percepción ciudadana sí lo vincula claramente, ¿no? Y hay una cosa aquí interesante, que yo creo que nunca pueden estar separados los efectos económicos de los efectos políticos, de los efectos sociales. Es decir, de una u otra manera, el shock progresivo o no que puede establecer el gobierno frente a una ley económica, eso le va a traer consecuencias políticas, ¿no? Eso es evidente. Es decir, si se atreve a aumentar el IVA, eso va a tener consecuencias políticas, además que lo va a cosechar claramente finalmente el correísmo, ¿no? Entonces, eso se va a traducir también en los niveles de aceptación, de valoración de gestión de Lenín Moreno, y hay que ver hasta cuándo le alcanza, digamos, ese colchón de aceptación, ¿no? Una de las cosas que ha sorprendido de Lenín Moreno es su capacidad para dejar caer a los suyos. Ya citaba yo el ejemplo de Gustavo Larrea, gran amigo, gran consejero, excluido. Eduardo Mangas, secretario general, número 2 del gobierno, excluido. Ministros, por montones. Iván Espinel da una mala entrevista, fuera. Romy Vallejo, lo pillan en calzoncillos cuando nos mete una bomba en la frontera, fuera. Le da plazo al guacho para que se entregue y le traigan la cabeza, y es el guacho el que le entrega la cabeza de sus ministros. ¿Qué capacidad de reacción Lenín Moreno ante lo que pide la opinión pública? Digamos, eso yo siento que lo hace vulnerable finalmente. Es decir, gobernar con los efectos de lo que te diga la opinión pública puede traerte efectos en que tu gobierno va por un lado y por la presión política, mediática, social, tiene que irse por otro lado. Yo no me atrevería a decir si él deja caer o no a sus ministros finalmente, pero creo que al no haber una brújula clara de políticamente a dónde va el gobierno, sobre todo en este primer año, sí tienes, digamos, una realidad ahí que hay como analizarla. Es decir, más o menos Moreno, de acuerdo a estas cifras de opinión pública que te menciono, cae mensualmente 2% finalmente. ¿A qué lo atribuyes? Yo creo a la gran dificultad de la administración de la expectativa. Creo que ese es, digamos, un tema absolutamente evidente, ¿no? Es decir, se crea una expectativa y con eso se crea un monstruo que es difícil de manejar. Y después, de una u otra manera, eso se traduce en resultados de baja de calificación de gestión, ¿no? Moreno inicia su gobierno con un llamado del diálogo con todos los sectores. Se reúne con gente con la que no se había reunido en 10 años en este país de gobierno nacional, comenzando por Jaime Nebot, representante del PCC, y Madera de Guerrero.
Se reúne con los indígenas, se reúne con los periodistas. Acaba de recibir ayer a la Sociedad Interamericana de Prensa después de 14 años en el Palacio de Carondelet. Se ha reunido prácticamente con todos los representantes de este país. ¿Qué podemos sacar de eso? Y segundo, ¿por qué solo hay un representante con el que no se ha reunido? Guillermo Lasso. Yo creo que genera mucha expectativa. Es decir, eso es lo que te digo. Es decir, gana, ¿no es cierto?, con una línea clara, ¿verdad? Se da cuenta que necesita legitimidad por los resultados apretados en la elección. Empieza a reunirse con todo el mundo, genera una expectativa gigantesca que después no puede administrar, porque, como te digo, la expectativa tiene que traducirse en algo, tiene que traducirse en pactos, en leyes, en normas, en cogobierno. No se traduce en eso y yo siento que sus cifras de calificación o de valoración de gobierno empiezan a bajar. Me imagino que la reunión no dada con Guillermo Lasso tiene que ver con temas evidentemente políticos. Creo que hay cosas que seguramente Alianza País no le puede perdonar y seguramente será esa. Ahora, de lo que yo tengo entendido, no han descartado reunirse con Guillermo Lasso. No, entiendo que ha sido uno de los primeros movimientos que ha tenido Paul Granda en la designación como secretario de la política. Por cierto, ¿qué te parece que Granda tome esa cartera? Me parece que es un reto gigantesco, finalmente. Porque tienes que administrar ahora las tensiones políticas, ¿no es cierto?, que generaste desde las expectativas. Y no sé cómo el Estado puede darse, ¿no es cierto?, o dar la oportunidad para que eso suceda. Es decir, porque las expectativas de los acuerdos políticos tienen que traducirse en política pública, en normas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, te enfrentas hoy, por ejemplo, a un país en donde de una u otra manera tienes al 50% de superintendencias de control encargadas, tienes una fiscalía encargada, una defensoría del pueblo encargada, una contraloría encargada, una procuraduría encargada, un consejo de ¿no? Entonces, claro, si ponemos todos los elementos sobre la mesa, vemos que, digamos, los actores de control tienen una alta carga de encargos y no sé si eso afecte o no afecte su rol de trabajo, ¿no? Que también eso se traduce o se puede traducir a un efecto boomerang en la gobernabilidad que pueda tener Lenín Moreno. Estuvo aquí Ana Galarza esta semana diciendo respecto de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, me he dado con la piedra en la boca. Y lo decía en un contexto en el que creía que ella y creo su movimiento fueron muy férreos opositores a la designación de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea. Ahora creen que la Asamblea está funcionando por fin. ¿Tienes alguna valoración similar al respecto? El problema es que lo único... se nota un cambio entre José Serrano y Elizabeth Cabezas al frente de la Asamblea. Es que yo creo que el análisis no debe ser el cambio de el manejo de la Asamblea, sino las cifras. Entonces, por ejemplo, las cifras nos dicen que la Asamblea es una Asamblea que hoy funciona más allá de la institucionalidad. 13 comisiones ordinarias y 7 ocasionales que tratan las normas, ¿no es cierto? Tienes tú 16 leyes, pero 86 resoluciones. Y resoluciones como declarar a Santiago de Guayaquil como ciudad de oportunidades y progreso sostenido. La declaración del mazapán. Exacto. Entonces, no sé de una u otra manera si es que la Asamblea está funcionando actualmente. Lo que sí te puedo decir es que durante un año, ¿no es cierto?, el déficit en producción de normativas es gigantesco. Cuando además tú tienes que, pero sobre la Asamblea todo, se prepara, si no está funcionando, se prepara para funcionar. Me imagino que sí, pero perdiste un año, digamos, ¿no? Y además tienes que desmontar una estructura, o si eso es lo que quieres, una estructura de más de 212 leyes que te construyó el correísmo, ¿no? El correísmo tuvo la capacidad de dejar intacta la imagen del líder supremo, de Rafael Correa, pero crear muchas figuras que rodaban bajo el brazo protector del gobierno y muchas figuras que se impulsaban en la oposición desde el gobierno por las críticas precisamente. Entonces tenías a las Marcelas Aguiñagas, las Gabrielas Rivadeneira, los Guillermo Lasso, los César Monge, no sé, X. En el morenismo parece que todas las figuras personales se opacan, incluyendo, comenzando por el presidente, pero sobre todo yendo después del Moreno, en el morenismo, la nada. O sea, allí no hay una sola cara visible. Tampoco me parece que en la oposición haya rostros que hayan ocupado un espacio. ¿Qué te parece, Di? O sea, digamos, creo que esa es la gran tragedia actualmente en el país. La gran tragedia parte por una inacción desde el poder y una inacción desde la oposición. Cuando hago yo análisis, digo, hay que hacer un análisis de la institucionalidad, ¿no es cierto? Como te decía yo, es decir, un gabinete con una serie de figuras de un montón de orígenes, que es interesante, pero con una no claridad de quién va a administrar esos diálogos y esas tensiones. Desde el legislativo, como te decía, 86 resoluciones, 16 leyes, 13 comisiones ordinarias y 7 ocasionales, ¿no es cierto? La función de transparencia y control social
parcialmente en acefalía, ¿no es cierto?, en todo un proceso de transición, pero además desde la oposición no solo no una figura clara, sino un proceso, ¿no? Carlos March, que es un periodista, March, no Carlos Marx, por si acaso, es un periodista argentino, él tiene una frase muy interesante que dice: los cambios sociales tienen más que ver con los procesos que con los sucesos. Y aquí en el Ecuador no estamos viendo un proceso que empiece a resurgir y que te dé, digamos, un norte de por dónde debe ir la gestión política. Vamos a ponerle nombre a la oposición. ¿En qué queda Jaime Nebot después de un año de Lenín Moreno? Yo creo que él, de una u otra manera, en el escenario, hablemos de escenarios, ¿no es cierto?, en el escenario 1 puede ser el gran capitalizador, digamos, de este proceso de transición. Ya se ha anunciado, César Ron lo hizo, ¿no es cierto? En castigo divino con Luis Eduardo Vivanco. De acuerdo, para que veas que consumo los productos de la posta, su candidatura a la elección presidencial 2021. Entonces, finalmente yo creo que él puede cosechar esta lógica, ¿no es cierto?, de transición, y creo que a eso apunta. ¿Por qué crees que puede cosechar? Porque las condiciones me parece que están dadas, es decir, la condición de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Es fácil ligar la figura de Jaime Nebot, yo no soy experto en marketing político, pero es fácil ligar la figura de Jaime Nebot con el tema de inseguridad o seguridad, ¿no es cierto? Ahora, hay actores que también han señalado una cosa interesante, que también es fácil vincular la figura de Correa con el tema de seguridad. ¿No? Entonces, creo que ahí se viene una disputa interesante. Lo que no es fácil es meter a Correa de candidato, ¿ah? Claro, ahorita ya jurídicamente imposible, pero lo interesante es que es probable que en el 2021 nosotros nos veamos con, digamos, una figura del progresismo moderado en Jaime Nebot y, digamos, de la derecha pragmática en Guillermo Lasso disputándose una asamblea. Jaime Nebot ha tenido capacidad de pasar, siempre volveré al simplismo, de la derecha al centro. Quiero decir, es un tipo de derecha plenamente, pero su discurso siempre va a esta derecha con sentido social, con el progreso y libertad, y va enraizada mucho a llevar el centro al Partido Social Cristiano. ¿Lo está logrando? Yo no sé si está logrando al partido, porque además finalmente si hacemos un análisis de los elementos de los partidos y movimientos políticos, vemos que el Partido Social Cristiano es de una u otra manera el único estructurado, ¿no es cierto? Porque los otros siento yo que son, digamos, vehículos máquinas, electorales. Sí, son vehículos electorales sin ninguna estructura, ¿no? Creo, no sé si al partido, pero en las entrevistas que yo he podido analizar y escuchar de Jaime Nebot, sí hay, digamos, una moderación en su narrativa, ¿no? ¿Qué hay de Guillermo Lasso? ¿Cómo queda Guillermo Lasso un año después? Llega a una elección presidencial en la que obtiene casi la mitad de los votos posibles. Se debería haber convertido en la gran cabeza de la oposición. Hoy, ¿en qué está? Yo creo que la pregunta es ¿qué está haciendo la oposición en sí mismo? Queremos hablar de creo, ¿qué está haciendo creo finalmente? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, la pregunta es cuántas leyes o proyectos de ley propuestos por la oposición han pasado el segundo debate, por ejemplo, en la Asamblea. Ninguno. De los más de 70 proyectos de ley presentados en la oposición, ¿cuántos han llegado finalmente a concretarse en que eso discuta la esfera mediático-política? Pocos finalmente, ¿no? Se anuncian desafiliaciones de creo, se ganan otras afiliaciones, es decir, yo no veo que hay una propuesta de proceso. Siento que hay una propuesta finalmente ahí de llegar a las presidenciales o finalmente a las seccionales. En concreto, va a ponerte complicado. Lasso perdió una oportunidad. ¿La quién? Lasso perdió una oportunidad. Yo creo que perdió varias oportunidades y eso de una u otra manera es una crisis y una tragedia. Es decir, la gran oportunidad no es la del 2017, yo creo que es la del 2014 finalmente. Es decir, Lasso no ganó una seccional de peso y yo creo que eso se traduce finalmente a lo que sucedió en el 2017 y lo que le puede suceder en el 2021 si no entiende que ganar las del 2019 son importantes. Tienes que apelar a figuras con proceso, que tengan conexión con el nuevo votante, finalmente, y no sé si lo está logrando. En el morenismo, también hablando de personas después de Moreno, cuando yo hablo de la nada, de verdad es la nada, pero hay un nombre que últimamente en Carondelet empieza a sonar mucho, como un joven que se puede formar como un líder nacional. Hablan del ministro Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Ministro joven, ministro guapo, ministro clase media alta, ministro con capacidad y además uno de los pocos que trae resultados a la mesa. ¿Te suena como una figura que puede potenciarse en la política? Me parece una figura muy interesante finalmente con su perfil. No soy un marquetero político, como te digo, pero me parece que Pablo Campana puede explotar la imagen de ser Rafael Correa en el 2006. ¿Qué quiero decir con esto? Que de una u otra manera es un outsider interesante que tiene ya un movimiento, proponle, estructurado, que ahorita tiene acceso al poder y que puede ser una figura interesante al 2021 o al 2019.
¿Qué tan importantes? Decías que son vitales las elecciones del 2019 para llegar al 2021. ¿Qué se juega a este país en el 2019? Finalmente yo creo que se juega muchísimo el factor de la gobernabilidad del mismo gobierno nacional. Es decir, yo creo que la oposición ya en la calle y la oposición política de reacción puede construirse desde las seccionales si es que, sobre todo el gobierno, no gana esos procesos. ¿El gobierno va a ser el gran elector del 19? Esa es una gran pregunta. Yo tengo finalmente bastantes dudas porque no veo que hay claridad, digamos, en quién empieza a operar eso. Es decir, porque ya deberían empezar a operar finalmente la estructura de Alianza País para presentar candidatos. Se supone que Granda entra con esos objetivos en mente también. De acuerdo, faltan 8 meses finalmente para las elecciones. Entonces es complicado también plantearte una recomposición estructural de la estrategia de política de campaña para ganar una elección en 8 meses. Eso me parece complejo. Pero la del 2019 nos van a decir, evidentemente, si incluso el gobierno tiene una base de gobernabilidad o no. Vamos a los focos de atención del 2019. Quito, un alcalde en su peor momento. Tan ahogado está Mauricio Rodas que tiene que ir a rescatarlo Jaime Nebot. O sea, imagínate lo hundido que está el pobre caballero. Una fila innumerable de personas queriendo aspirar al puesto de Mauricio Rodas, que sabemos ya no le alcanzan las cifras para una reelección. El que gana Quito, ¿qué gana? Yo creo que el que gana Quito gana la posibilidad de construir una oposición al gobierno y plantear un camino al 2021. Eso me parece clarísimo. Guayaquil, ¿qué tan posible es que el socialcristianismo pierda la trinchera y la joya de la corona? Me haces preguntas de adivinar el futuro. Creo que es muy difícil que el socialcristianismo... No es de adivinar el futuro, es de las posibilidades. O sea, es un escenario posible. Yo creo que es muy difícil. Probable más que posible. Sí, yo creo que es muy difícil que pueda apuntar a disputar la Cintia Viteri y la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué hay de una alianza Jairal a gobierno? Yo creo que con Cintia Viteri es muy difícil disputar ese espacio. Es decir, yo creo que si Jairala le va a apostar a eso finalmente, va a ser una apuesta durísima que le va a costar caro. Madre mía. Otro foco de atención va a ser Manabí. ¿Qué pasa en Manabí en una elección en la que ya Correa deja de estar presente, en la que Mariano Zambrano no puede volver a ser prefecto y en la que hay una ebullición interna en la que no se sabe qué tendencia es la que va a tomar la bandera en esa provincia? ¿El que gane esa provincia está más cerca de la presidencia? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que finalmente la ausencia de Correa no hace que Manabí se descorreice. Yo creo que para mí es una provincia absolutamente correizada y nosotros podemos ver los resultados de la consulta popular para que esto no se convierta en una opinión sin datos. La única provincia en donde de una u otra manera gana el no en la consulta popular es Manabí y es producto de una campaña hecho por el ala correísta finalmente. Y yo creo que esa va a ser una disputa que siento que Acuerdo Nacional va a apostarle a ganar por lo menos en esa provincia finalmente, ¿no? Finalmente el Azuay, una provincia que tiene fuertes líderes locales. Paul Carrasco y la Chola Cabrera, alcalde de Cuenca. Fuertes líderes locales que van a entrar además a competir. Y fuertes líderes locales que tienen buena sintonía con el gobierno nacional, pero solo uno de ellos puede tener el apoyo. El que gana el apoyo del gobierno gana la provincia. Es muy complicado también establecer ese análisis, digamos, yo no sé si el apoyo del gobierno se traduce en qué, porque además el gobierno ahora tiene que lidiar, ¿no es cierto?, con estructuras de su propio partido y no saber a quién darle la venia. Yo no sé cómo lo va a hacer eso Moreno finalmente, ¿no es cierto? No sé si lo está haciendo tampoco. Sin embargo, ahí la dificultad es cómo contentas a Alianza País, le das una candidatura sin que se vean afectados sus intereses porque viene un tercero. Yo no sé si, al núcleo de la dirección provincial de Alianza País le guste que el candidato de Alianza País sea Paulo Carrasco a la alcaldía. No creo que lo venga bien. Y eso se traduce mucho a que el futuro de Alianza País está absolutamente transversalizado por los resultados del 2019. Volvamos el día de hoy. En pocos minutos el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la República hará su ingreso a la Asamblea Nacional. Se tiene previsto que sea a las 10:55 de la mañana. Siendo las 9:11 de la mañana, vamos a grandes temas. Economía, ¿qué esperas del presidente? O sea, finalmente es lo que te digo, creo que las condiciones están para que él pueda hacer el anuncio de la ley económica urgente. Política exterior, después de un pronunciamiento polémico sobre Venezuela.
Creo ¿Qué que no, esperas? no se va a derivar mucho o no va a cambiar mucho su posición finalmente, ¿no? Es decir, está en una situación muy compleja que es tener que reconocer que la elección, de acuerdo a lo que he dicho, no fue tan transparente, pero sin dejar de celebrar que fue una fiesta democrática. Entonces no creo que haya mucha diferencia ahí. Política nacional, ¿por dónde debe ir? Por tener un rumbo, empezaría yo, finalmente. Es decir, por tener claros operadores y tener objetivos claros hacia dónde ir. Yo creo que finalmente tener que elevar sus niveles de calificación positiva de gestión, eso es un deber que se lo tiene que hacer urgente, ¿no? Guiños a la oposición, ¿crees que los hará? Con la ley económica urgente me parece que sí, finalmente. Que tiene que traducirse, como te digo, en la discusión y en el debate de un texto. Finalmente, Pedro Donoso, lo bueno, lo malo y lo feo de este primer año. Yo creo que lo difícil, lo malo, ¿no es cierto?, ha sido la dificultad del gobierno de poder administrar estas expectativas y de crear monstruos que después no pueden manejar. O sea, finalmente, creo que lo bueno podría traducirse a tener un refrescamiento en una visión que sea parcializada del ejercicio del poder, y yo creo que eso sería finalmente, ¿no? Esa ha sido la conversación con Pedro Donoso, buen amigo de esta casa, buen amigo mío. Gracias, Anderson. Gracias por estar aquí. No se vayan, mi conclusión de esta mañana, el punto final. ...48 horas después del mamotreto de votaciones que se llevó a cabo en la República Bolivariana de Venezuela, declarando ganador a Nicolás Maduro, el gobierno nacional toma una postura. Se tomaron su tiempito porque al parecer no habían tenido tiempo en los últimos 6 meses para enterarse de lo que pasaba en Venezuela. Así que han emitido un comunicado que tiene mucha polémica, y como tiene tanta polémica me gustaría diseccionarlo con ustedes. El comunicado empieza: el gobierno del Ecuador. Que esto ya es una forma de marcar distancia con los comunicados de la era de Correa, cuando se tomaban el nombre del pueblo del Ecuador. Por lo menos ahora el gobierno sabe que está hablando por sí solo. En respeto a la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de cada estado, continúa el comunicado, marcando ya la primera trampa. No puede haber libre determinación de los pueblos en un país en el que no se permite la capacidad de elección, en el que los ciudadanos no pueden escoger más allá de las tendencias que el gobierno decide que pueden participar en la elección. Un país en el que Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma y los principales líderes de oposición han sido vetados, ellos y su partido, de participar en una elección. La no injerencia en asuntos internos de cada estado, sí, está muy bien cuando se trata de asuntos democráticos, está muy bien cuando se trata de estados que respetan el Estado de Derecho. Cuando hay claras violaciones a los derechos humanos, la no injerencia es una boba excusa para avalar la complicidad, esta vez liderada por María Fernanda Espinosa, a quien por suerte le quedan pocos días en el cargo. Reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano en las elecciones del domingo pasado. Dos cosas: el pueblo venezolano ha tenido siempre una actitud pacífica. Los que no han sido pacíficos son los asesinos que sacan al ejército para asesinar 157 venezolanos en una sola tanda de 3 meses de protesta. Los que no han sido pacíficos son los que utilizan el Estado y las armas que el pueblo le ha confiado para dispararlas contra un pueblo desarmado. Elecciones el domingo pasado, no sé de qué elecciones estamos hablando. Elecciones es precisamente cuando los ciudadanos tienen capacidad de elegir, no de votar. El voto se llevó a cabo, la capacidad de elección no. El párrafo siguiente agrega por primera vez una respuesta del gobierno a la grave crisis venezolana, a la difícil situación en la que se encuentran nuestros hermanos y a las condiciones de participación de la oposición en el proceso electoral. El adjetivo que ponen por delante es preocupados. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que está nuestro gobierno nacional por la situación en Venezuela? ¿Preocupado? Después de que el presidente Lenín Moreno ha reconocido que hay exceso de muertos, que hay presos políticos, lo único que le genera esto es preocupación. ¡Qué vergüenza! ¡Qué flojo! ¡Qué patético el comunicado! ¡Qué lástima que Lenín Moreno haya perdido la oportunidad de alinearse con el mundo democrático
y haya preferido apoyar a María Fernanda Espinosa en su intento por no perder los 22 votos que maneja el gobierno de Venezuela junto con el Caribe. Qué lástima que un puesto en la Asamblea Nacional de la ONU valga tanto, valga la dignidad de un país. Estaremos atentos a lo que diga el presidente de la República esta mañana. Sigan la transmisión en directo de La Posta. No se vayan, volvemos el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.